Hola a todos, bienvenidos a la clase 19 del módulo de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Esta es la última clase de la unidad 2 y para cerrar la unidad vamos a hablar sobre las organizaciones sociales en Chile. Vamos a tratar de hacer un seguimiento histórico general de cómo fueron surgiendo las organizaciones sociales en Chile, de los distintos tipos que nosotros hemos revisado a lo largo de este módulo. Y también vamos a ver un poco cómo se presenta la realidad actual de las organizaciones sociales en Chile, ¿ya? Para tratar de dejar una imagen lo más completa posible de cuál es la importancia o la relevancia social de las organizaciones sociales en Chile, entendiendo que cuando hablamos de organizaciones sociales estamos considerando las que son comunitarias y las que no son comunitarias, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general: conocer el desarrollo histórico general y la realidad actual de las organizaciones sociales en Chile. Los objetivos específicos: el primero, conocer los principales antecedentes históricos sobre las organizaciones sociales en Chile, eh, en términos generales solamente, ya para tratar de dar una imagen eh, temporal de cómo se fueron gestando algunas organizaciones sociales en Chile, en términos muy generales, ¿ya? El segundo objetivo específico, reconocer la relevancia social de las organizaciones sociales en Chile en la actualidad, ¿ya? Y el tercero, conocer la realidad actual de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile, ello en términos de qué, de su distribución por región, ámbito de desempeño, forma de financiamiento y participación. ¿Ya? Entonces el último objetivo específico se circunscribe solamente a las organizaciones que son no gubernamentales. ¿Y por qué? Porque son las que tienen mayor relevancia o mayor connotación dentro de nuestro país, ¿ya? Y tal como vamos a ver en una de las diapositivas, en Chile cuando se habla de organizaciones sociales generalmente se apunta a las que son no gubernamentales, ¿ya? Pero, pero nosotros vimos eh, que en el país también y en todas partes del mundo hay organizaciones que son sociales y que son gubernamentales a la vez. Lo que sucede es que por el hecho de estar ligadas a un gobierno o al Estado, eh, comúnmente sucede que se le resta un poco la connotación de social, a pesar de que igual lo son, ¿ya? Pero entendiendo nosotros eso, vamos a saber que igual son relevantes en Chile, ¿ya? Pero nosotros respecto al tercer objetivo específico vamos a hablar solamente de las organizaciones sociales no gubernamentales porque es de las cuales hay mayor cantidad de información o mayores datos de forma más actualizada, ¿ya? Comencemos entonces. Algunos antecedentes históricos de las organizaciones sociales en Chile. Como ustedes ya podrán darse cuenta por la naturaleza de las clases que tuvimos anterior a esta, eh, la historia de las organizaciones sociales en Chile está indudablemente muy ligada a lo que son los movimientos sociales obreros que se dieron en el contexto de la cuestión social, que nosotros vimos que se comenzó a gestar a finales del siglo XIX, ¿ya? 1880 en general, aquí en el país, ¿ya? Y ustedes saben que lo que nosotros llamamos cuestión social tiene que ver con los problemas sociales y las reivindicaciones que se dieron en torno a las condiciones laborales y la pobreza que sufría la clase trabajadora urbana. ¿Producto de qué? De lo que nosotros hemos hablado eh, largamente durante esta segunda unidad del módulo. La industrialización, el capitalismo, la urbanización principalmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de organizaciones sociales en Chile, obviamente que lo vamos a vincular de inmediato con lo que son los movimientos sociales obreros del siglo XIX, que comenzaron a finales del siglo XIX, ¿ya? Eso es indudable, siempre va a estar esa relación, ¿ya? Ahora, sin embargo, lo que acabamos de decir no significa en ningún caso que todas las organizaciones sociales que existen en el país o que han existido, sean comunitarias y no comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales, deriven directamente o estén vinculadas al movimiento obrero, ¿no? De ningún modo. No todas las organizaciones sociales que existen en el país o que han existido en algún momento están vinculadas o derivan del movimiento obrero, ¿ya? Una parte importante sí, ¿ya? Una parte importante sí, deriva del movimiento obrero, pero es solamente una parte, ¿ya? Eh, hay otra parte igualmente significativa que tiene que ver con organizaciones sociales eh,
que no están necesariamente ligadas con ni la cuestión social ni con el movimiento obrero, ¿ya? Responden a otras necesidades que son más específicas o son de otro tipo, ¿ya? O a veces necesidades más generales de la sociedad, ¿ya? Entonces, reitero, históricamente, si usted revisa en cualquier libro que hable de las organizaciones sociales en Chile, siempre le va a aparecer el tema de los movimientos sociales obreros y de la cuestión social, siempre, porque está muy importantemente ligado con eso. Pero desde un punto de vista más general, las organizaciones sociales en Chile son un fenómeno mucho más eh, global, ¿ya? Que responde a distintos tipos de intereses, ¿ya? De distintos grupos, ¿ya? No solamente los grupos obreros, no solamente cuestiones relacionadas con la pobreza, sino que también otras temáticas que a veces, como les dije, son más genéricas, ¿ya? O están abocadas a otro tipo de grupos, ¿ya? Que no son necesariamente los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones sociales ligadas al movimiento obrero en Chile? Hablemos de ellas primero, ¿ya? Obviamente estas organizaciones estuvieron al margen del Estado y de las instituciones políticas del país, ¿ya? Y tomaron forma a partir de ¿qué? De las organizaciones que nosotros hablamos en una de las clases anteriores, organizaciones mutuales, es decir, esas organizaciones que formaron los trabajadores para prestarse ayuda mutua, ¿ya? Las que se llamaron sociedades de resistencia, que fueron digamos, que derivaron de las primeras organizaciones mutuales, que tenían una consistencia más ideológica, más política, pero son muy parecidas a las organizaciones mutuales, ¿ya? Los partidos políticos obreros que nacieron en su momento, ¿ya? Los sindicatos de trabajadores y los gremios como la Central Única de Trabajadores, que surgió, como nosotros hablamos en algún momento, con el propósito o que sirvió para darle una cara visible a lo que era el movimiento obrero en Chile de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, es decir, hasta 1950 aproximadamente. Eso respecto de las organizaciones sociales que estaban ligadas al movimiento obrero, ¿ya? Esas son las principales, digamos. Adquirieron esa forma, mutuales, partidos políticos obreros, sindicatos de trabajadores, gremios, ¿ya? Obviamente que la mayor parte de estas organizaciones sociales pueden considerarse como organizaciones sociales comunitarias. ¿Por qué? Porque están relacionadas con intereses eh, que unen a un grupo de personas. Y nosotros, según lo que hablamos en alguna clase, de la unidad 1 en realidad, de este módulo, las comunidades están precisamente conformadas por intereses que son comunes, valga la redundancia, ¿ya? Por lo tanto, los gremios, los partidos políticos obreros, los sindicatos de trabajadores son organizaciones sociales comunitarias, ¿ya? En su mayor parte, porque están relacionadas con intereses que unen a cierto grupo de personas, que son en general trabajadores, ¿ya? Y estas organizaciones también que acabamos de nombrar y que están relacionadas con el movimiento obrero, también por supuesto, como dijimos, aquí están al margen del Estado y de las instituciones políticas, por lo tanto también son, además de, no además de comunitarias, son no gubernamentales. No están relacionadas con el gobierno, ni con el Estado, ni con el Parlamento, ni con nada de eso, ¿ya? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales, no gubernamentales también, pero que no están relacionadas o no han estado nunca relacionadas con el movimiento obrero de manera directa, ¿ya? Las organizaciones sociales de este tipo, no gubernamentales y no relacionadas con el movimiento obrero, tienen una historia larga, ¿ya? Y tan larga como la historia de la República, ¿ya? Desde que Chile nació como república, independiente de la colonia española, ¿ya? Entiéndase el inicio del siglo XIX, 1810 aproximadamente. ¿Qué sucede con ellos? Con este tipo de organizaciones. Comienzan a aparecer ya desde prácticamente el inicio de la misma república, ¿ya? Y ahí tenemos organizaciones sociales de servicio público, como por ejemplo Bomberos de Chile, que nació en 1850 aproximadamente, 51 para ser más preciso, con el primer cuerpo bombero de Chile, que es el cuerpo bombero de Valparaíso, ¿ya? Eh, Organizaciones caritativas como el Hogar de Cristo, que apareció en 1944, partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano, que nació en 1958, organizaciones asistenciales como la Fundación Teletón, que nació o se fundó en 1978,
Organizaciones de resguardo de derechos como el Móvil, que apareció en 1991, o más recientemente el Observatorio contra el Acoso Callejero del 2013. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nombramos todas estas organizaciones sociales? Porque son no gubernamentales, primero eso es lo importante, y no están relacionadas con el movimiento obrero. Entonces, esto es para mostrar que eh, lo referente a las organizaciones sociales en Chile es un proceso muy amplio, que no, como dijimos, no está totalmente, no está exclusivamente relacionado con el movimiento obrero. ¿Ya? Todos estos casos que damos acá, Bomberos de Chile, Hogar de Cristo, Fundación Teletón, Observatorio contra el Acoso Callejero, el móvil, etcétera, eh, no responden directamente a las demandas ni a los requerimientos o intereses del movimiento obrero. ¿Ya? A pesar que algunos de ellos están dentro del mismo contexto. Bomberos de Chile es anterior al movimiento obrero propiamente tal. Pero el Hogar de Cristo está dentro del mismo periodo, el Partido Demócrata Cristiano también. ¿No? Entonces, esto es para mostrar que el tema de las organizaciones sociales en Chile es un fenómeno eh, global, responde a distintos intereses como dijimos. ¿Ya? Sigamos. Veamos qué pasa con otro tipo de organizaciones no gubernamentales que son importantes también y que nosotros en alguna clase de la unidad 1 le llamamos organizaciones sociales comunitarias específicas, ¿ya? Eh, y que son las organizaciones sociales que están relacionadas con un territorio local específico, entiéndase una comuna, una unidad vecinal, una agrupación de comunas muchas veces también, ¿ya? Entonces estamos hablando de las organizaciones que son obviamente no gubernamentales porque no pertenecen al gobierno ni al Estado y son comunitarias también obviamente y están relacionadas, pero están relacionadas particularmente con un territorio local específico. ¿Ya? Es decir, estamos hablando de organizaciones sociales comunitarias no gubernamentales relacionadas con un territorio local específico. ¿Ya? Como cuáles? La Junta de Vecinos, los comités vecinales, los clubes deportivos, los centros de madres, los clubes de adulto mayor, las agrupaciones artísticas y culturales, las agrupaciones indígenas, etcétera. Esas son el tipo de organizaciones que estamos hablando ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa con este tipo de organizaciones? Del mismo modo, sus orígenes se remontan hasta los inicios de la República en 1810, ¿ya? Según algunos análisis históricos que se han hecho. Desde el mismo inicio de la República de Chile comienzan a aparecer organizaciones que son de este tipo, que están relacionadas con un territorio específico, una comuna, una unidad vecinal, ¿ya? Aunque no se llamara con ese nombre exacto en aquel entonces, pero respondía a la misma función, ¿ya? A la misma lógica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos también distintos tipos, o sea, tenemos un tipo general de organización que no está relacionada necesariamente con movimiento obrero, a pesar que la Junta de Vecinos, digamos, el ámbito de los pobladores también en algún momento tuvo relación, pero nacen con otro propósito, nacen incluso antes del tema de la cuestión social, del movimiento obrero, ¿ya? 1810. Recordemos que el movimiento obrero nosotros lo estamos situando alrededor de 1880, ahí en adelante. ¿Ya? Todo este tipo de organizaciones tienen sus orígenes, se pueden remontar hasta esta fecha, que es muy, muy anterior. ¿Ya? Entonces, eso refleja también el hecho de que las organizaciones sociales en Chile, ¿ya? Como concepto general, recuérdense que nuestro concepto general es organizaciones sociales, y de ahí vamos a empezar a derivar distintos tipos, comunitarias, gubernamentales, no gubernamentales, y dentro de las comunitarias vamos a tener algunas que son generales, digamos, que no están relacionadas con un territorio local específico, y vamos a tener otras que son específicas, que son las que están relacionadas con un territorio local específico. ¿Ya? Eso es materia de la primera unidad, pero igual la recordamos. ¿Ya? Entonces, también, estos son un tipo de organización social en Chile muy importante, ¿ya? Y que se puede rastrear hasta el inicio de la República, como estamos diciendo. ¿Y cuál es el principal hito de este tipo de organizaciones sociales comunitarias no gubernamentales? Su reconocimiento y regulación formal a partir de 1968 a través de la Ley de Junta de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. ¿Ya? Ahí se le dio un estatuto legal a las organizaciones de este tipo, a la Junta de Vecinos, a los centros de madre, etcétera. Se lo incluyó en la ley. ¿Ya? Y eso es un paso sumamente importante. ¿Por qué?
se le dan atribuciones legales, digamos, a la Junta de Vecinos para representar a los vecinos, valga la redundancia, ¿ya? A las agrupaciones artísticas, a las agrupaciones indígenas, adquieren un estatus legal, pueden hacer ciertas cosas que están amparadas por la ley, ¿ya? Obviamente que esta ley, que se promulgó en 1968, ¿ya? Ha ido sufriendo modificaciones, ya, digamos, modificaciones no sustanciales, sino que más que nada de forma, ¿ya? A lo largo de las décadas se han introducido distintas modificaciones al texto, ¿ya? Al texto de la ley. Eh, ¿Y qué dice la normativa de esta ley vigente, la que existe hoy en día, la última revisión, digamos, ¿ya? Dice muchas cosas, obviamente que dice cuáles son las atribuciones de las distintas organizaciones eh, comunitarias que están relacionadas con un territorio, ¿ya? Que son no gubernamentales, obviamente, ¿ya? Cómo se deben conformar, cómo van a estar representadas, eh, cuáles es, digamos, sus funciones, cuáles son sus funciones dentro de la sociedad, etcétera. Eso aparece todo en la ley. Eh, pero en términos generales, digamos, lo más relevante, digamos, que podría ser lo que está aquí, lo que está señalado acá, esta distinción entre lo que son organizaciones comunitarias territoriales y organizaciones comunitarias funcionales, ¿ya? Que eso aparece señalado en el texto de la ley, ¿ya? En el documento. A eso le llamamos el texto de la ley, el documento mismo donde está escrito, ¿ya? Entonces, respecto de estas organizaciones comunitarias no gubernamentales relacionadas con un territorio local específico, la ley distingue a dos tipos generales: organizaciones comunitarias territoriales, como decíamos, y organizaciones comunitarias funcionales, ¿ya? ¿Cuáles son las organizaciones comunitarias territoriales según lo que sale de la ley? Eh, Corresponden principalmente a la Junta de Vecinos, ¿ya? Prácticamente son las juntas de vecinos solamente, ¿ya? Las cuales son representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal, ¿ya? Este es un concepto importante, el de unidad vecinal, porque es el concepto que aparece en la ley también señalado como el territorio a partir del cual se va a dividir una comuna, ¿ya? Es decir, la comuna, una de las formas de organización que tiene a partir de la unidad vecinal. Ese es un territorio específico, ¿ya? La unidad vecinal. Por lo tanto, las juntas de vecinos son las que representan a las personas que residen en una misma unidad vecinal, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de la junta de vecinos o de las organizaciones comunitarias territoriales? Promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con el Estado y las municipalidades, ¿ya? Es decir, las juntas de vecinos tienen la facultad y tienen el objetivo, obviamente. Su propósito es eh, defender los intereses de los vecinos y representar a los vecinos frente a las autoridades municipales o gubernamentales, ¿ya? Pues por eso que los presidentes o las presidentas de la Junta de Vecinos pueden solicitar audiencias con el alcalde o reunirse con los concejales, ¿ya? Pueden participar de reuniones que se realizan en el Parlamento, ¿ya? Tienen esa facultad, tienen esas facultades de representar los intereses y los derechos de los vecinos, ¿ya? De las personas que residen en una misma unidad vecinal. Eh, y por otro lado están las organizaciones comunitarias funcionales, ¿ya? Que corresponden principalmente a los clubes deportivos, a los centros de madre, las agrupaciones artísticas y culturales, los clubes de adulto mayor, etcétera, ¿ya? Es decir, prácticamente todas las organizaciones comunitarias no gubernamentales relacionadas a algún territorio que, que no son juntas de vecinos, básicamente son todas las demás, ¿ya? Eh, ¿Y cuál es el objeto de estas organizaciones? ¿Ya? Eh, a diferencia de las, digamos, de la Junta de Vecinos, que tienen como propósito representar los intereses de los vecinos, colaborando con el Estado y las municipalidades, las organizaciones comunitarias funcionales no tienen digamos, ese propósito, ese objeto, sino que básicamente es representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas, ¿ya? Esta es la palabra clave, digamos, intereses específicos, ¿ya? Representar y promover valores e intereses específicos, ¿ya? No los derechos de los vecinos, por ejemplo, ¿ya?
no los derechos económicos, no los derechos civiles, sociales, ¿ya? Sino que otro tipo de intereses, principalmente culturales, ¿ya? Y los valores también de una comunidad específica. Y eso, cuando hablamos de valores, puede ser tradiciones folclóricas, por ejemplo, ¿ya? Artísticas, ¿ya? La diferencia entre estos dos tipos de organizaciones es fácil de distinguir, simplemente hay que considerar que las territoriales son las juntas de vecinos, y una junta de vecinos tiene un propósito muy distinto a un club deportivo. Las juntas de vecinos están para representar los derechos, defender los derechos de los vecinos, ¿ya? Digamos, los clubes deportivos, las agrupaciones artísticas están para desarrollar un ámbito que es artístico deportivo, ¿ya? Que va a representar probablemente alguna localidad determinada, ¿ya? Pero se nota ahí de inmediato, digamos, de manera intuitiva la diferencia entre las dos. ¿Ya? A pesar de que esto es lo que sale en la ley, digamos, mejor dicho, antes que aclarar eso, eh, el nombre que tiene cada una es lo que aparece en la ley, ¿ya? Es principalmente lo que aparece en la ley. No hay una diferencia, digamos, conceptual demasiado clara, ¿ya? No hay una diferencia conceptual demasiado clara entre lo que es territorial y lo que es funcional. ¿Por qué? Porque las agrupaciones artísticas, los clubes de adulto mayor, los clubes deportivos también están ligados a un territorio, ¿ya? También están ligados a un territorio, ¿ya? Sin embargo, en la ley se lo distingue a partir de esos conceptos, ¿ya? No tiene una justificación demasiado profunda, simplemente se le dio su nombre, ¿ya? A la junta de vecinos territorial y todo lo que no es junta de vecinos, digamos, funcional, ¿ya? Eh, y funcional tiene que ver con el sentido, digamos, con la connotación de positivo, ¿ya? De algo que aporta a la comunidad, ¿ya? Simplemente por eso, ¿ya? Derivado de esa, digamos, de esa ambigüedad conceptual que yo personalmente veo en esta distinción, es que si ustedes revisan mucho, digamos, algunas fuentes de información, van a encontrarse con que eh, eh, para algunas personas o para digamos, eh, algunas entidades hablan de organizaciones comunitarias funcionales e incluyen a la junta de vecinos también, ¿ya? O también hablan de los clubes deportivos, los centros de madres como organizaciones territoriales. Entonces hay cierta confusión realmente en la interpretación de lo que sale en la ley, ¿ya? Pero para efectos nuestros vamos a distinguir de esta manera porque es lo que más predomina, digamos. Territoriales, la junta de vecinos, funcionales, todo lo que no es junta de vecinos en general. Clubes deportivos, centros de madres, centros de apoderados, por ejemplo, muchas veces, agrupaciones artísticas, entiéndase, grupos de baile, agrupaciones folclóricas, ¿ya? Clubes de adulto mayor, que estén ligadas a alguna unidad vecinal, a alguna comuna, a alguna agrupación de comunas, ¿ya? En ese sentido, están ligados a un territorio que es relativamente específico, ¿ya? Eh, Eso en general respecto de este tipo de organizaciones que son importantes, ¿ya? Y esta es la historia que tienen. Siempre han existido. No como lo dice la ley, porque la ley se implementó a partir, o se promulgó a partir de la década del 70, ¿ya? La década del 60, perdón. Eh, por lo tanto, los orígenes están desde el inicio de la República, digamos, y de ahí fueron tomando más forma progresivamente hasta que se las reconoció, perdón, a partir de una ley, y ahí adquirieron una forma mucho más definida y formal, valga la redundancia, ¿ya? Y son un tipo de organización social sumamente importante dentro de la sociedad, sumamente importante, ¿ya? Porque permiten conectar a las personas con las instituciones del Estado, ¿ya? Y defender los derechos de las personas, ¿ya? Eh, son realmente muy importantes, ¿ya? Y por último, no podemos dejar de mencionar, porque hasta ahora hemos hablado solamente de organizaciones no gubernamentales, comunitarias y no comunitarias. Hemos hablado solamente de organizaciones no gubernamentales, tanto comunitarias como no comunitarias, ¿ya? Pero según lo que nosotros hablamos en alguna clase inicial del módulo, las organizaciones sociales
también hay organizaciones sociales que son gubernamentales, ¿ya? Aunque digamos, no abundan, digamos, ¿ya? Pero también existen y son también importantes, ¿ya? Y en este caso también la historia de las organizaciones sociales de naturaleza gubernamental, es decir, que están ligadas con el Estado, con los gobiernos, con las instituciones políticas, eh, también muestra un desarrollo que es continuado desde el inicio de la República hasta la actualidad, ¿ya? Es decir, apenas Chile se independiza de España, digamos, de la corona, comienzan a aparecer ya algunas organizaciones que son sociales y que son de naturaleza, o sea, que son de carácter gubernamental, pertenecen al Estado, ¿ya? Hay algunas como la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que eh, nació casi junto con la República misma, 1813, ¿ya? Es sumamente antigua, ¿ya? Eh, Muy anterior a las primeras organizaciones sociales no gubernamentales del país, ¿ya? Eh, Otras organizaciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, que también es una organización social, porque tiene un propósito que es cultural, que es el desarrollo cultural del país, aparecieron en la misma época de las primeras organizaciones sociales ligadas al movimiento obrero, ¿ya? 1880 apareció el Museo Nacional de Bellas Artes. Obviamente que no tiene nada que ver con el movimiento obrero, solamente estamos diciendo que apareció en una época muy similar, ¿ya? Y eso también muestra que no todas las organizaciones sociales están, como dijimos, ligadas al movimiento obrero, ¿ya? Y otras, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, son mucho más recientes, ¿ya? En 2005 se fundó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Por lo tanto, las organizaciones sociales que son gubernamentales también tienen una larga historia, desde el inicio de la República hasta la actualidad, progresivamente, ¿ya? Siempre han estado presentes en el país. Eso es lo que tratamos de decir, siempre han estado presentes en el país, ¿ya? Ahora, lo que yo les decía al inicio de la clase, cuando se habla de organizaciones sociales en Chile, se tiende a dejar fuera de ello a las organizaciones sociales gubernamentales, ¿ya? Es el concepto intuitivo o vulgar que digamos que se tiene de las organizaciones sociales. Cuando se habla aquí en Chile de organizaciones sociales, generalmente o eh, eh, de manera común, se tiende a relacionarlas solamente con las organizaciones sociales no gubernamentales, y con cierta razón porque son las predominantes, son las que más hay, digamos, ¿ya? Pero no es correcto en el fondo porque también hay organizaciones que son sociales pero que son gubernamentales, o mejor dicho, hay organizaciones que están relacionadas con el Estado pero aún así son sociales, tienen propósitos sociales, ¿ya? Eh, entonces pasa eso. Cuando ustedes le hablan de organizaciones sociales, eh, generalmente están ligadas a junta de vecinos, a ONG, a ese tipo de organizaciones, ¿ya? Pero en rigor, tal como nosotros hemos tratado de dejar en claro desde el inicio de este módulo, en rigor, en estricto rigor, las organizaciones sociales incluyen los cuatro tipos que hemos visto en general: comunitarias y no comunitarias, y gubernamentales y no gubernamentales. No podemos dejar fuera ninguno de esos tipos, ¿ya? Eso lo tenemos que saber, independiente de que sepamos que lo que predominan en Chile son las organizaciones sociales no gubernamentales, comunitarias y no comunitarias, pero no gubernamentales, ¿ya? Entonces, debido a lo anterior, es decir, a esta noción equivocada que hay respecto de las organizaciones sociales en Chile, ¿ya? De atribuir o a relacionarlas solamente con las no gubernamentales, debido a eso, la relevancia que se le asigna a las organizaciones sociales gubernamentales que existen en Chile es relativa, ¿no? ¿Ya? Es solamente relativa, ¿ya? No se le da tanta importancia, ¿ya? Por lo menos a nivel de opinión pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque como están relacionadas con el gobierno, con el Estado, se piensa que responden a intereses políticos y no necesariamente es así, o por lo menos por definición legal no es así, ¿ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, es un ente autónomo, ¿ya? Es de derecho público pero autónomo, ¿ya? Eh, de derecho público porque está ligado con el Estado, pero autónomo, se maneja según sus propias directrices, no está, digamos, no responde a lo que le demanda o le puede demandar cada gobierno de turno. El Instituto Nacional de Derechos Humanos opera de manera independiente y autónoma respecto de cada gobierno que hay, sea de derecha o sea de izquierda, ¿ya? Desarrolla su trabajo, mejor dicho, debería desarrollar su trabajo
con independencia de cada gobierno o de la tendencia política de cada gobierno que haya. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esa es la queja que tienen generalmente los sectores de derecha, eh, la queja que tienen es que eh, generalmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una tendencia política o parece tener una tendencia política más de izquierda, a pesar que no debería tenerla. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en nuestro país el tema de los derechos humanos se ha vinculado históricamente con el sector político de izquierda. ¿Ya? Con razón o sin razón, más con razón que sin razón. ¿Ya? Pero, eh, pero digamos, es la queja que tienen muchas veces los partidos o los sectores políticos de derecha que dicen que los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda política. ¿Ya? Que ellos no son los dueños de los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que no tiene color político y en rigor debería ser así. ¿Ya? Los derechos humanos no tienen color político. Si uno asocia los derechos humanos a los sectores de izquierda, se está equivocando, porque no es así. ¿Ya? Y generalmente se hace, aquí en Chile sucede eso porque, digamos, las principales violaciones a los derechos humanos son, de las que se tiene recuerdo, son eh, las que estuvieron relacionadas con el gobierno eh, militar o la dictadura militar, para ser más exacto. ¿Ya? Pero eso no significa que en todo el mundo los derechos humanos estén relacionados con el sector de la izquierda política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la violación de derechos humanos ha sido cometida gobiernos, eh, eh, por gobiernos de todos los colores políticos, de izquierda, de centro, de derecha, de todos los colores políticos. ¿Ya? Y eso lo refleja la historia, eso no es una interpretación personal ni nada de eso. Eso está reflejado en los libros de historia. ¿Ya? Los regímenes de izquierda, comunistas, digamos de distintos tipos, de distintas denominaciones, también han incurrido en violaciones a los derechos humanos. Eso está registrado en la historia, es reconocido por los distintos organismos internacionales de derechos humanos, etcétera. ¿Ya? Y también ha sido perpetrado por gobiernos de derecha, ¿ya? En igual o mayor medida. ¿Ya? Por lo tanto, vincular el tema de los derechos humanos con algún color político es un error, ¿ya? Porque no debería hacerse. Acá en Chile sí está vinculado con la izquierda por la razón histórica que le acabo de decir, por el impacto cultural que tuvo la dictadura militar y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han hecho. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, eso fue un paréntesis relativamente largo de lo que estábamos hablando, ¿ya? Pero igual es importante, es parte de lo que tiene que ver con las instituciones, con las organizaciones sociales en Chile. Igual es relevante saberlo, ¿ya? Y eso iba a colación respecto de lo que estábamos hablando de la importancia que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile como organización social. Es muy, muy importante. ¿Ya? Pero probablemente no muchas personas saben o las van a reconocer como una organización social. Y si es una organización social. Lo que pasa es que es gubernamental, pero es social. ¿Ya? Según las definiciones que nosotros hemos revisado. ¿Ya? Entonces, a pesar de la importancia que tienen este tipo de organizaciones, el Instituto de Derechos Humanos o, digamos, la Biblioteca Nacional, son importantes realmente, se aportan eh, en ámbitos que son importantes en la sociedad, el ámbito cultural y el ámbito de los derechos humanos. ¿Ya? A pesar de esa importancia, eh, la relevancia social o a nivel de la opinión pública que tienen no es tanta. ¿Ya? No es tanta. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy cuestionado, ¿ya? Generalmente muy cuestionado, ¿ya? Eh, Precisamente porque en algunos casos existe sospecha de que tiene una tendencia política en su directorio o en su dirección, ¿ya? Fuera de ello, el trabajo que hace es muy importante, ¿ya? Y debería dársele más énfasis. Eso respecto de las organizaciones sociales gubernamentales en Chile. Han estado desde siempre también, desde siempre han estado en la historia del país y son importantes, a pesar de que digamos, eh, digamos, la noción común que existe en nuestro país de organizaciones sociales tiende a dejar fuera este tipo de organizaciones. Pero nosotros sabemos
que desde un punto de vista riguroso también son parte de las organizaciones sociales que han existido en nuestro país. Continuemos. Aquí nos vamos a pasar, bueno, y eso es para conectar un poco con lo anterior, nos vamos a pasar o nos vamos a centrar solamente en lo que son las organizaciones sociales no gubernamentales, precisamente porque son las principales de nuestro país. ¿Ya? Nosotros ya dijimos que no podemos dejar fuera las organizaciones sociales gubernamentales porque son igualmente importantes. ¿Ya? Eh, pero ya que la mayor parte de las organizaciones sociales en Chile son no gubernamentales, nos vamos a centrar un poco en ellas y vamos a ver qué sucede con ellas en la actualidad. ¿Ya? Vamos a tratar de dar algunos datos o alguna imagen general que nos permita entender cuál es la importancia de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile en la actualidad. ¿Ya? Estas organizaciones sociales no gubernamentales generalmente son conocidas con otros nombres, ya como cuáles, como organizaciones de la sociedad civil. Y eso fue algo que nosotros vimos en, en la clase anterior. En lo último, cuando estuvimos revisando unos textos, yo les traté de aclarar, digamos, que lo que estaban leyendo y decía organizaciones de la sociedad civil en general se refería a organizaciones sociales no gubernamentales en general, dejando fuera algunas pocas, como los partidos políticos, la iglesia principalmente. ¿Ya? Entonces, o también se le conoce como organizaciones no lucrativas. ¿Ya? Eh, digamos que el concepto más adecuado es organización social no gubernamental, porque ahí eh, vamos a incluir a muchos más tipos específicos. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que cuando, por ejemplo, lean el concepto de organización de la sociedad civil, no están apuntando a un concepto diametralmente distinto, sino que están aludiendo en general a las organizaciones sociales no gubernamentales, a la mayor parte de las organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Dejando fuera unos pocos tipos, digamos, ¿ya? Como la iglesia, los partidos políticos. ¿Ya? Eh, eso como aclaración. ¿Ya? Eh, ¿Y cuál es el impacto que tiene en la sociedad? ¿Ya? El impacto cuantitativo no es menor. ¿Ya? Hay hartas organizaciones sociales no gubernamentales en el país. Esta es la cifra más actualizada, digamos, que es la que se conoce, el último número, digamos, aproximado obviamente, este no es un número exacto. 235.000 organizaciones de este tipo activas en el país. ¿Ya? Este dato es del 2015, así que por eso lo aproximamos, porque como les dije, eh, son una de las últimas cifras, o la más actualizada que hay, de un estudio que se hizo en 2015, ¿ya? En la que habían 235.000 organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Eh, dejando fuera algunos tipos específicos, repito, ¿ya? En este catastro, digamos, como los partidos políticos, la iglesia y unos otros pocos, ¿ya? Pero aquí está el grueso de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile, cerca de 235.000. Ese número se ha mantenido relativamente, ¿ya? Se debe mantener a pesar de que han pasado 5 años, ¿ya? Porque van apareciendo algunas organizaciones nuevas y otras eh, van muriendo, digamos, o se o dejan de ser activas, ¿ya? Son hartas, son 235.000 organizaciones y ahí se incluye obviamente juntas de vecinos, clubes deportivos, ONG, Bomberos de Chile, fundaciones, corporaciones, etcétera, ¿ya? En ese número están todas esas organizaciones incluidas, ¿ya? Son hartas, ¿ya? ¿Y qué significa esto en términos, digamos, de una relación respecto a la población? Significa que en Chile hay una tasa aproximada de 3 organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1.000 habitantes, ¿ya? O sea, por cada 1.000 personas hay 3 organizaciones sociales no gubernamentales, aproximadamente, ¿ya? Eso es una tasa. Una tasa es una relación entre la presencia de algún fenómeno o de algo en la sociedad respecto de cierta cantidad de personas. Es una relación, por eso se habla por cada 1.000 habitantes, es para tener una imagen solamente, ¿ya? Eh, bueno, si lo llevamos a números, esto es como 1,3% aproximadamente, ¿ya? 13 dividido en 1.000, creo que es el valor, si no me equivoco, ¿ya? Debería ser 1,3%, ¿ya? Entonces, como número general nosotros vamos a tener estos dos. Hay aproximadamente 235.000 organizaciones sociales no gubernamentales en el país actualmente, aproximadamente,
y eso corresponde a una tasa aproximada de 13 organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 personas o por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Eh, ¿Podría ser mejor? Obviamente sí, podría ser mejor, ¿ya? Pero tampoco un número despreciable, ¿ya? 13 organizaciones sociales por cada 1000 habitantes no es un número tan despreciable, ¿ya? La relevancia social de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile es incuestionable en la actualidad. Estamos hablando de la actualidad. Es incuestionable. Históricamente ha sido incuestionable y actualmente es lo mismo, ¿ya? No se puede poner en duda la importancia social que tienen las organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Y esa relevancia social se fundamenta en el rol que desempeñan estas organizaciones en torno a la atención de los problemas de interés público, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través del trabajo que desarrollan estas organizaciones, eh, eh, a través del trabajo, estas organizaciones sociales no gubernamentales del país hacen distintas cosas, como que, como proveer educación, proteger a niños, niñas y mujeres, defender los derechos de minorías sexuales y étnicas, atender emergencias, como el Bombero de Chile, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, impulsar soluciones para erradicar la pobreza, fomentar la cultura y el deporte, ¿ya? Proteger el medio ambiente, organizar los barrios a lo largo del país, etcétera. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que aquí vamos a tener distintos tipos, ¿ya? Proteger el medio ambiente, todas las organizaciones medioambientales, las ONG que conocemos, por ejemplo, erradicar la pobreza, Fundación para la Superación de la Pobreza, un techo para Chile, ¿ya? Ese tipo de organizaciones. Fomentar la cultura y el deporte, los clubes deportivos de barrio, por ejemplo, ¿ya? Un buen ejemplo. Defender los derechos de minorías sexuales, todas las organizaciones que tienen que ver eh, con Acción Gay, con el Móvil, con Fundación Iguales, ¿ya? Y toda la serie de organizaciones que están van en defensa de los derechos de los pueblos étnicos, ¿ya? Del país. Las fundaciones que están relacionadas con protección al niño, hay diversas ONG específicas que se dedican a eso. Eh, eh, en educación también hay una serie de ONGs específicas, digamos, concretas que se dedican a eso, que no son tan conocidas, a eso me refiero con que son bien específicas, ¿ya? Pero hay muchas, ¿ya? Y están representados todos los tipos de organizaciones sociales no gubernamentales, tanto comunitarias como no comunitarias, ¿ya? Son relevantes porque desarrollan todas estas actividades eh, que son necesarias para el país, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿En qué radica finalmente su importancia? En que las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile están donde el Estado no llega y el mercado privado no se interesa, ¿ya? Desarrolla cosas digamos, o desarrolla, o atiende problemas, mejor dicho, eso es lo más preciso. Atiende problemas que el Estado no puede atender porque muchas veces no están los recursos, digamos, los recursos no llegan o los lugares son muy específicos. Entonces el Estado a ciertos problemas no llega a atenderlos, ¿ya? No llega a ciertas poblaciones, a ciertos grupos de población, ¿ya? Y ahí sí llegan muchas de estas organizaciones, ¿ya? Sociales no gubernamentales, ¿ya? Y también donde el mercado privado no se interesa, obviamente, porque el mercado privado son las empresas privadas, digamos. Las empresas privadas no le interesa atender los problemas que atienden todas estas organizaciones que hemos mencionado, ¿ya? Obviamente porque son organizaciones de otro tipo, ¿no? Son organizaciones no sociales. Entonces el mercado privado no llega a, por ejemplo, el tema de la protección de los niños, las mujeres, ¿ya? En la defensa de las minorías sexuales. Las empresas privadas no hacen, no se ocupan de eso, no les interesa, ¿ya? No llegan a ese tipo de problemas, porque no les interesa, ¿ya? No es, digamos, no es su ámbito, ¿ya? Entonces, donde el mercado privado no está interesado y donde el Estado no puede llegar, ahí sí llegan las organizaciones sociales no gubernamentales, la Junta de Vecinos, la ONG, las fundaciones, ¿ya? Las corporaciones, ¿ya? Además, ¿qué otra importancia tiene? Son constitutivas de democracia, ¿ya? Las organizaciones sociales que existen en Chile, y también eso lo podemos extender a todas las organizaciones sociales que existen en cualquier país, eh, digamos, en su constitución propiamente tal, nacen de la noción de democracia, nacen con el propósito de democratizar la sociedad,
¿ya? De que los derechos lleguen a todos, eh, de que todos tengan las mismas oportunidades, ¿ya? Eso es democracia, por eso son constitutivas de la democracia. Y además, las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile fortalecen la participación ciudadana, ¿ya? Hacen que la gente participe, ¿ya? Que se comprometa con problemas que son públicos, que son de interés público, los temas medioambientales, los derechos de minorías étnicas, la pobreza, la educación, ¿ya? Hacen que la gente que participe, generalmente de manera voluntaria, ¿ya? Y hay muchas personas que participan de organizaciones de este tipo, que, digamos, como voluntarios o las mismas personas que son miembros activos de la Junta de Vecinos, la directiva, etcétera, ¿ya? Las personas que juegan por un equipo de fútbol de barrio también, ¿ya? Eh, participan, es una forma de participación ciudadana, ¿ya? Entonces, en eso radica la importancia de digamos, las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile en la actualidad, ¿ya? Están donde el Estado no llega, eh, se interesan por las cosas que el mercado privado no se interesa, eh, dan cuenta de una sociedad democrática, ¿ya? Y fortalecen la participación de las personas, ¿ya? A continuación vamos a ver algunos datos cuantitativos que permiten caracterizar las organizaciones sociales no gubernamentales que existen en el país actualmente, ¿ya? Y lo vamos a hacer a partir de cuatro variables, digamos. Cómo se distribuyen por región, qué ámbitos de desempeño tienen, cómo se financian y cómo está dada la participación de las personas dentro de esa organización, ¿ya? En estos datos, y esto sale como una aclaración aquí, se excluyen en general las organizaciones sociales que son no gubernamentales, como los partidos políticos y la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características específicas que muchas veces hace que se las excluyan, digamos, ¿ya? En el caso de los partidos políticos, a pesar de que son no gubernamentales, eh, son entidades de derecho público igual, ¿ya? Y eso las acerca un poco más, digamos, a los asuntos del Estado, ¿ya? Es precisamente porque están demasiado involucrados con los asuntos del Estado. Por eso se las deja muchas veces fuera de este tipo de estudios, ¿ya? Porque generalmente se dice no hay mucha relación, o sea, mucho en común entre un partido político y una ONG ambiental, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí se excluye un poco a los partidos políticos. Pero para efectos nuestros nosotros sabemos que un partido político es una organización social no gubernamental, ¿ya? Y la iglesia también, porque la iglesia, a pesar de que por definición son organizaciones sociales, ¿ya? Tienen un propósito moral, ¿ya? También se las deja fuera muchas veces de este tipo de catastros que se hacen, ¿ya? Eh, porque se las consigue básicamente como instituciones morales, ¿ya? Instituciones morales, o doctrinarias, mejor dicho, como instituciones doctrinarias que están relacionadas con una doctrina, ¿ya? Y no se la enfoca tanto desde el punto de vista social, ¿ya? Las iglesias también tienen, como nosotros vimos en muchas clases anteriores, evangélicas, católicas, tienen una dimensión social bien marcada en muchos casos, ¿ya? Y eso se aprecia mucho en el caso de las iglesias católicas, por ejemplo, en las parroquias que son de barrio, ¿ya? Que están ligadas a comunas que son pequeñas, por ejemplo, donde sí hay mucha más vinculación del sacerdote, por ejemplo, con los asuntos de la comunidad, ¿ya? Y en las zonas rurales también se ve mucho eso, ¿ya? Entonces los datos que vamos a ver, en esos datos no están incluidos los partidos políticos, la iglesia, entre otras organizaciones, a pesar de que nosotros sabemos que son no gubernamentales, ¿ya? Todos estos datos que estamos dando son datos preferenciales, no son totalmente exactos, eso es lo que quiero decir. No incluyen al 100% de las organizaciones gubernamentales no gubernamentales que existen en Chile, y tampoco son datos de hoy, de 2020, son de hace 5 años, por lo tanto también son referenciales en ese aspecto, ¿ya? Pero sirven para dar una imagen general y eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos una imagen 100% exacta, necesitamos una imagen general solamente. A ustedes les sirve eso, ¿ya? Según la distribución de las organizaciones por región, las no gubernamentales, esta es la distribución que tienen, ¿ya? Es descentralizada, es decir, no se concentran en Santiago, digamos, ¿ya? En ningún caso se concentran en Santiago. Están distribuidas de manera descentralizada o de manera relativamente
eh, equitativa, por decirlo de algún modo, entre comillas, ¿ya? En las distintas regiones del país, ¿ya? Sin embargo, hay una región que sí concentra la mayor cantidad de organizaciones sociales no gubernamentales en Chile. Ya hace desde el 2015, pero eso se mantiene hoy en día. Ya esos datos no varían mucho. Y esa región es la Araucanía, ¿ya? En la Araucanía está la mayor cantidad eh, digamos, de organizaciones sociales no gubernamentales del país, ¿ya? Digamos que, bueno, esta es la tasa obviamente, ¿ya? Esta es la tasa por cada 1000 habitantes, ¿ya? Entonces, en la Araucanía, en la región de la Araucanía, es donde hay más organizaciones sociales por cada 1000 habitantes, ¿ya? Esta es la tasa, no olvidemos que la tasa yo se la expliqué cómo se calculaba, ¿ya? Entonces, en la Araucanía hay 28,6 organizaciones sociales no gubernamentales aproximadamente por cada 1000 habitantes, ¿ya? Eh, es bastante comparado con otras regiones. Por ejemplo, Arica y Parinacota tiene 5,8 organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 habitantes. Ya, es poco comparado con esto. Ya es 6 veces menos aproximadamente, ¿ya? Y es la que tiene, digamos, la región que tiene menos cantidad de organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 habitantes. La que tiene la menor tasa en definitiva eso, la que tiene la menor tasa de organizaciones sociales no gubernamentales en el país. La que tiene la mayor, Araucanía, seguida por Los Ríos, ¿ya? Los Ríos es Valdivia, digamos, la Araucanía es la capital Temuco, para que se ubiquen en caso de que no sepan cuáles son las regiones, ¿ya? Y la región metropolitana extrañamente tiene 8,3 solamente, una tasa baja. Y eso se puede entender, eso no quiere decir que hayan pocas, digamos, ¿ya? Sino que son pocas en relación a la cantidad de habitantes que hay. La región metropolitana tiene, si no me equivoco, cerca de 7 u 8 millones de habitantes, ¿ya? Por lo tanto, eso implica que aunque hayan muchas organizaciones, la tasa va a ser baja, porque hay demasiados habitantes, ¿ya? Esa es la explicación del dato, digamos, de por qué presenta este dato tan bajo, ¿ya? Probablemente si se hiciera un catastro de la cantidad absoluta de organizaciones sociales no gubernamentales en el país, obviamente que en la región metropolitana es donde más vamos a encontrar, pero eso va a ser el número absoluto, ¿ya? De las 235.000, por ejemplo, que hay en Chile, que dijimos que existía aproximadamente, probablemente cerca del 50% esté en la región metropolitana, ¿ya? Pero eso es la cantidad absoluta. Aquí no estamos hablando de la cantidad absoluta, estamos hablando de la tasa. Y la tasa es una relación por cantidad de habitantes, ¿ya? Y en ese sentido, en la región, como dijimos, donde hay más organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 personas, es en la Araucanía, que hay 28,6 organizaciones no gubernamentales por cada 1000 habitantes, ¿ya? Y obviamente que aquí está el total país, que fue el número que nosotros vimos en la diapositiva anterior. 13%, o sea, perdón, tres organizaciones comunitarias, perdón, tres organizaciones sociales no gubernamentales, tres organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 personas a nivel país. Este vendría siendo como el promedio, digamos, esta barra que está aquí al final es el promedio, es como un promedio que se saca de todas las barras que están antes, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestra región, Valparaíso? Está como término medio, digamos, entre lo más alto, que es la Araucanía, y lo más bajo, que es Arica y Parinacota. Hay acá en nuestra región 12,2 organizaciones sociales no gubernamentales por cada 1000 personas, ¿ya? Eso respecto de la distribución de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile por región, ¿ya? Eh, Ámbito de desempeño de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile, ¿ya? En términos generales, esto a nivel país, ¿ya? Aquí están, digamos, los ámbitos a los que se dedican, ¿ya? Y obviamente que las categorías estas están en función de el estudio que se hizo en el 2015 por esta entidad que es Sociedad en Acción, ¿ya?
Estas categorías no las creé yo, ¿ya? No las definí yo. Son categorías que se definieron en este estudio, así que probablemente algunas no tengan tanto sentido, ¿ya? Eh, en base a lo que nosotros hemos visto en otras clases, ¿ya? Que vimos digamos, una categorización que era un poco más discriminatoria en un sentido positivo, es decir, que permitía distinguir más, ¿ya? Aquí no permite distinguir tanto, pero nos permite tener una imagen general, ¿ya? ¿Y cómo se lee esto? Digamos que los porcentajes, el mayor porcentaje este que está aquí, eso quiere decir que la mayor parte de las organizaciones sociales no gubernamentales que existen en Chile se dedican a este ámbito, desarrollo social y vivienda, ¿ya? Ese sería el mayor, digamos, el ámbito en el que más organizaciones sociales hay, según la categorización que se hizo en este estudio, repito, ¿ya? 32,1. Después vienen las organizaciones que se dedican a cultura y recreación, que representan el 31,6% de todas las organizaciones que salen. Acá abajo sale el total absoluto, la cantidad, digamos, ¿ya? Y esa sigla es Organización de la Sociedad Civil. Ya hice la aclaración respecto de que esto lo tenemos que interpretar como organización social no gubernamental simplemente, ¿ya? Y obviamente que esto va bajando después, ¿ya? Están las organizaciones que están dedicadas a educación e investigación, 13,3%. Asociaciones gremiales y colegios profesionales, entiéndase sindicatos, por ejemplo, ¿ya? Los sindicatos están incluidos también acá. Colegios profesionales son el colegio de profesores. Asociaciones gremiales están los sindicatos, la CUT, por ejemplo, también se consideran dentro de esto, ¿ya? 11,5%, vale harto. Significa que hay harto sindicatos, que es la mayor, es lo que más hay, ¿ya? Y aquí tenemos ya áreas donde hay menos, ¿ya? Y que uno tendría que pensar que es donde más hay, ¿ya? Servicios sociales, ¿ya? Salud, defensa de derechos y políticas. ¿Ya? Por ejemplo, yo pensaba que había mucho más, defensa de derechos, ¿ya? Defensa de derechos son todas las organizaciones que están destinadas a resguardar los derechos de minorías sexuales, minorías étnicas, de los niños, de las mujeres, ¿ya? Y no son tantas en realidad, son cerca de 5.700, ¿ya? Comparada con esta otra, no son tantas, ¿ya? Eh, y de medio ambiente también habría pensado yo que eran más, ¿ya? Y no son tantas, ¿ya? Menos del 1%, son cerca de 2.100 organizaciones dedicadas al tema del medio ambiente, ¿ya? Esto sirve para solamente dar una imagen general, solamente una imagen general, ¿ya? Desarrollo social y vivienda, digamos que es el ámbito más importante probablemente de desarrollo social, tiene que ver mucho con pobreza, digamos, ¿ya? Eh, Esto es básicamente pobreza, ¿ya? Todo lo que está relacionado con superación de la pobreza. Servicios sociales tienen que ver con cosas como lo que hace la Teletón, por ejemplo, ¿ya? Es un servicio social, ¿ya? Seguramente aquí también está incluido Bomberos de Chile, ¿ya? Eh, entonces, esta es una imagen general, ¿ya? Nos sirve para entender y también nos sirve como para tener una imagen clara, ¿ya? De cosas que nosotros podemos pensar que son de otra forma, como yo mismo le estaba diciendo. Yo pensé que, por ejemplo, las organizaciones de defensa de derechos eran mucho más en Chile, tenían una representación mucho más amplia y en realidad tienen una representación baja en relación al total de organizaciones sociales no gubernamentales que hay en el país, ¿ya? Eso como imagen general. Formas de financiamiento de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile, también para el año 2015, pero esto no varía mucho, en 5 años no va a variar sustancialmente, a no ser que haya un cambio radical en alguna ley o algo así, cosa que no ha habido, ¿ya? Esta es la forma como obtienen su financiamiento las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile, ¿ya? Aquí están los colores y uno lo va a relacionar con este gráfico, que es un gráfico circular, ¿ya? Eh, digamos, y bueno, aquí se excluye a las universidades, sindicatos, partidos políticos, asociaciones criminales. De estos datos se excluyen a esa, digamos, a esas organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Ya, ¿cómo hay que leer esto? ¿Ya? Esto, digamos que es como, digamos, es un promedio, digamos, ¿ya? Eh,
digamos que el 21% de la- de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile basan su financiamiento principalmente en filantropía, 21%, ¿ya? Eh, el 30% a través de ingresos propios, ¿ya? Y ingresos propios es cuando por ejemplo, hay alguna organización social que deriva o que es dependiente de alguna empresa, por ejemplo, ¿ya? Como sucede muchas veces, ¿ya? Fundaciones que se crean a partir de capitales que son pertenecientes a empresas, ¿ya? Y tienen un capital propio que es lo que permite sustentar sus gastos, ¿ya? Entonces hay un 30% de organizaciones en Chile que tienen un capital propio, ¿ya? Y se financian así principalmente, ¿ya? Eso no significa que no recurran a esta otra, así hay que leerlo, ¿ya? Y hay una parte importante, casi la mitad, que su principal forma de financiamiento es el gobierno, o el Estado para ser más exacto, ¿ya? Pero ahí dice gobierno, pero para ser más exacto es el Estado, ¿ya? Porque nosotros vimos en alguna clase de la unidad uno, creo, si no me equivoco, eh, eh, que las organizaciones que nosotros llamamos no gubernamentales se llamaban así porque no dependían, o eran independientes, mejor dicho, de el Estado y el gobierno. Eran autónomas, digamos, tenían sus propias normas, se dedicaban a lo que ellos querían, a lo que tenían como interés particular, no seguían las directrices de ningún gobierno, ningún Estado. En ese sentido se llamaban no gubernamentales. Pero había, pero había, digamos, había un aspecto particular donde sí se podía apreciar que había, donde sí se podía apreciar que había cierta relación de las organizaciones no gubernamentales con el Estado, y era en el tema del financiamiento. Ese es como uno de los ámbitos en los que sí hay relación. Pero no es suficiente como para llamar a una junta de vecinos una organización gubernamental, por ejemplo, ¿ya? Sigue siendo no gubernamental a pesar de que pueda recibir aportes del Estado, ¿ya? Y bueno, eso nos muestra que una parte importante de las organizaciones sociales en Chile recibe financiamiento del Estado. ¿Por qué? Porque en el, en la discusión que se hace todos los años respecto del presupuesto de la República hay un ítem que se llama financiamiento de organizaciones comunitarias, ¿ya? Organizaciones sociales y comunitarias, ese es como el ítem más exacto, ¿ya? Y hay una cantidad de plata que se destina para eso y el Estado ayuda a que las organizaciones sociales desarrollen su labor, ¿ya? Muchas organizaciones sociales que no pertenecen al Estado puedan desarrollar su labor de mejor forma y le entrega cierto financiamiento que es una parte solamente, ¿ya? Pero hay muchas organizaciones que basan principalmente su financiamiento en eso, o de manera importante. 30% con ingresos propios. Y filantropía, que también es un nombre que podría haberse cambiado, ya, pero yo estoy dando cuenta de los datos de un estudio principalmente. Esto tiene que ver eh, con aportes digamos, de socios, ¿ya? Con aportes de socios que pueden ser donaciones, eso es lo quería decir, donaciones digamos, de empresas privadas, no relacionadas con la organización, de socios que tiene la organización social, etcétera, ¿ya? Esta es la distribución en general entonces, para que tengan una idea. Y por último, la participación. ¿Cómo se da el tema de la participación en las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile? Eh, en el 2015 se verificó, digamos, se tiene la referencia de que 1,9 millones de personas participaron en distintas organizaciones sociales no gubernamentales. 1,9 millones de voluntarios. Es harta gente, ¿ya? Eh, Deben ser por voluntarios todas las personas que no son rentadas, digamos, porque las organizaciones sociales no gubernamentales también tienen personal rentado, que se les paga, porque ellos ahí no están como voluntarios, son personas que trabajan para esa organización, ¿ya? Eh, pero digamos, esta cifra se dio para el 2015. Cerca de 2 millones, casi 2 millones de personas participaron como voluntarios en las organizaciones sociales no gubernamentales. ¿Y cómo podemos ver esa composición de participantes dentro de las organizaciones? Según los tramos de edad, el porcentaje más importante está entre 30 y 59 años, ¿ya?
que es la categorización que existe para los de la adultez media, digamos, ¿ya? O los adultos, mejor dicho, los adultos. Esa es la categorización que existe de edad para los adultos, desde 30 a 59 años. Y el otro porcentaje importante es de 60 años o más, ¿ya? Y es más importante que las personas jóvenes. Las personas jóvenes en Chile están definidas entre 18 y 29 años. Ese es el joven, digamos, en Chile. Eh, y es el grupo menos representado según los tramos de edad, menos representado, lo cual no deja de ser preocupante porque se esperaría que los jóvenes tengan más participación, pero son los que tienen menos según esta cifra, ¿ya? Y los adultos son los que más participan, con casi la mitad, ¿ya? Eh, Según la ocupación también hay algunos datos importantes, que a los que más participan, digamos, son los dueños o dueñas de casa, son las personas que, perdón, los que más participan son los trabajadores, y de cerca los dueños y dueñas de casa. Trabajadores y dueños de casa son los que más tienen participación dentro de las organizaciones sociales no gubernamentales. Para el 2015 sí, pero eso se mantiene hoy en día, eso no va a cambiar. Esas tendencias no cambian en 5 años. Tal vez en 20 o 30 años sí, pero no en 5. ¿Ya? Y los jubilados también tienen una representación importante, ¿ya? También eso es bueno, ¿ya? Y bueno, los estudiantes bastante menos, ¿ya? Y aquí obviamente se incluye estudiantes principalmente universitarios, ¿ya? Y obviamente también tiene que estar incluido aquí un estudiante de nivel secundario, de educación media. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para pertenecer a una junta de vecinos, la edad mínima, creo, si no me equivoco, son 14 años. Esas son las cifras en general, ¿ya? Esas son las cifras en general respecto de la composición de las personas que participan de las organizaciones eh, sociales no gubernamentales y según los tramos de edad. Nos da una imagen general, ¿ya? Lamentablemente este estudio que estoy reseñando acá no especifica a qué trabajadores se refiere, pero obviamente que son todas las personas que trabajan rentadamente, de manera profesional o no profesional, ¿ya? No tendría sentido si fuera de otra forma, ¿ya? Aquí están los dueños de casa, que por la definición son personas que digamos que no tienen una actividad remunerada, por eso que se distinguen de los trabajadores. Y los jubilados también son personas que se distinguen de los dueños de casa y los trabajadores, tienen otra condición, y los estudiantes también, ¿ya? Así que cuando se habla de trabajadores, profesionales, no profesionales, ¿ya? Es todo tipo de trabajadores. Eh, Eso, como dije, sirve para dar una imagen general solamente, y no nos interesan los datos específicos al 100%, ¿ya? Solamente la imagen general, y es la que nos interesa obtener, ¿ya? Eh, Aquí hay algunos documentos relevantes que ustedes podrían revisar. Sobre todo el segundo, donde se habla de la historia de la Junta de Vecinos para quien le interese. ¿Ya? Lo pueden descargar de este link. Es un documento importante, ¿ya? Un libro bien hecho, bastante bien hecho, donde se señala la historia de la Junta de Vecinos en Chile. eh, Se publicó el 2018, así que por eso habla de los 50 años, ¿ya? Y esto también, ¿ya? Donde se aparece la ley referente a la Junta de Vecinos y otras organizaciones comunitarias que están relacionadas con un territorio. También es importante ese documento, porque nos da una imagen del, eh, del, del tema legal, ¿ya? De cuál es la ley que existe respecto a esas organizaciones que son importantes, ¿ya? Entonces con esta clase, como les dije, damos por terminada la unidad 2 y eh, cerramos el tema de las organizaciones sociales en Chile, ¿ya? Los dejo invitados ya para la próxima clase, que va a estar relacionada con la unidad 3.